El salario mínimo es una prohibición legal a trabajar por debajo del sueldo que establece la ley. Y en este sentido, España incrementó en el año 2019 el salario mínimo, es decir, esa prohibición legal a trabajar por debajo del salario que establece la ley, en un 22%. Lo incrementó hasta los 1.050 euros mensuales en 12 pagas. Una consecuencia evidente que puede tener esta prohibición de trabajar por debajo del salario que establece la ley, no digamos ya incrementar el umbral que establece la ley, es que aquellas personas que generen dentro de las empresas una riqueza inferior al umbral mínimo que establece la ley para que sea legal trabajar dentro de un país, quedarán automáticamente desempleadas o no podrán incorporarse al mercado laboral. Por ejemplo, si la ley establece un salario mínimo de 1.000 euros mensuales y un determinado trabajador no es capaz de crear dentro de ninguna empresa una riqueza, un valor superior a, pongamos, 800 euros mensuales, el empresario no tendrá ningún incentivo a contratarlo, porque el valor que le va a generar dentro de la empresa, los ingresos adicionales que ese trabajador va a contribuir a generar dentro de la empresa serán 800 euros y el coste de contratarlo serán 1.000 euros. Por tanto, la contratación de ese trabajador le supondría a ese empresario unas pérdidas de 200 euros. Imaginemos alternativamente que en España hubiese una ley que impidiera, que prohibiera que aquellos autónomos que no son capaces de llegar a unos ingresos de 1.000 euros al mes tuviesen prohibido ejercer su labor como autónomos, tuvieran prohibido ser autónomos. En tal caso, creo que todos entenderíamos que habría muchísimos autónomos que quedarían automáticamente desempleados como consecuencia de esta ley de ingresos mínimos para los autónomos. Ingresos mínimos no significa que la ley garantiza que los autónomos como mínimo cobrarán 1.000 euros al mes. Una ley de ingresos mínimos para los autónomos, como la ley de salario mínimo para los trabajadores, significa que si no llegas a esos 1.000 euros de ingresos mínimos, tienes prohibido trabajar. Por supuesto, quienes defienden este tipo de leyes suelen argumentar que prohibiendo trabajar por debajo de un determinado umbral, se termina consiguiendo que todos los trabajadores del país cobren por encima de ese umbral. En el caso de España, en el año 2019, 1.050 euros mensuales en 12 pagas. Pero como ya hemos explicado, el resultado también puede ser que muchos empresarios opten por no contratar a todos aquellos que no generan un valor de 1.050 euros al mes dentro de sus empresas. No es que los trabajadores vayan a cobrar más porque así lo establezca la ley, sino que muchos o algunos de esos trabajadores se pueden quedar permanentemente desempleados. Es verdad, sin embargo, que en contra de lo que piensan algunos, subir el salario mínimo no implica necesariamente que el paro tenga que aumentar, no implica necesariamente que todos aquellos que antes de la subida del salario mínimo cobraban por debajo de ese salario mínimo incrementado vayan a quedar desempleados, porque los empresarios también tienen otras vías para ajustar ese encarecimiento de los costes. Si el salario mínimo aumenta, si se prohíbe por ley trabajar por debajo de un determinado salario, los empresarios podrían optar por incrementar el salario de los trabajadores que menos cobran dentro de la empresa y a cambio subir los precios de sus productos. Si la demanda de sus productos es relativamente inelástica, es decir, si la cantidad demandada de sus productos no cambia mucho aunque incrementes el precio, podrán recuperar el sobrecoste salarial derivado de la subida del salario mínimo legal a través de un mayor precio de sus productos. O alternativamente también podría suceder, es verdad, que una empresa esté ganando mucho dinero porque está pagando muy poco a sus trabajadores. Les está pagando mucho menos de lo que estos trabajadores contribuyen a producir, del valor que contribuyen a generar dentro de la empresa. Es cierto que estas situaciones, cuando tenemos mercados competitivos, no tienden a emerger, porque si una empresa paga muy poco a un trabajador que puede generar dentro de esa empresa un valor de 1.000 euros, imaginemos que le paga 700 euros, pues otra empresa estará interesada en contratar a ese trabajador que es capaz de generar hasta un valor de 1.000 euros y pujará por él por encima de 700 euros, de tal manera que el salario se va aproximando a esa productividad marginal del trabajador. Pero imaginemos que la empresa, por la razón que sea, no se enfrenta a muchas presiones competitivas, no tiene empresas rivales que puedan querer contratar a los trabajadores a los que ella está fichando con un bajo salario. En tal caso, es cierto que se podría dar la circunstancia de que contrate trabajadores a un salario inferior a los ingresos que esos trabajadores contribuyen a generar,
y que por tanto la subida del salario mínimo sí tienda a incrementar los salarios que cobran, porque a esa empresa monopolística, o mejor dicho, monopsonística, no le queda otra alternativa que pagar salarios más altos si quiere retener a esos trabajadores, y de hecho, en determinadas circunstancias, que no vamos a desarrollar aquí, podría incluso darse el caso de que aumentando el salario mínimo que afecta a estas empresas monopsonísticas, la cantidad de trabajadores contratados o el número de horas contratadas no se redujera, sino que incluso se incrementara. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que aunque es cierto que subir el salario mínimo genera un riesgo que siempre hay que considerar, el riesgo de terminar perjudicando a aquellos trabajadores a los que supuestamente querías beneficiar, el riesgo de terminar condenando al paro a aquellos trabajadores a los que supuestamente querías agraciarles con una subida salarial, el resultado neto, los efectos netos de subir el salario mínimo están indeterminados desde un punto de vista teórico. Es verdad que el salario mínimo puede destruir empleo, pero teóricamente también es posible que subir el salario mínimo hasta cierto nivel, por supuesto, no destruya empleo, sino que incluso podría llegar a crearlo al tiempo que se incrementan los salarios. Y por tanto, los efectos netos del salario mínimo dentro de una economía deben ser siempre evaluados empíricamente para conocer si una determinada subida del salario mínimo destruye empleo, no destruye empleo, sube salarios o no sube salarios. Una subida, no lo olvidemos, que fue perpetrada por el gobierno entonces del PSOE con el apoyo y la presión parlamentaria de Unidas Podemos bajo el argumento de que se iba a beneficiar a la clase trabajadora. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de haber incrementado el salario mínimo en el año 2019? Pues como algunos ya nos temíamos, una fuerte destrucción de empleo. En particular, y según las estimaciones del Banco de España, en el año 2019 la subida del salario mínimo destruyó o dejó de crear entre 90.000 y 170.000 empleos. Hubo, por tanto, hasta 170.000 personas que o bien perdieron sus empleos o bien fueron incapaces de encontrar un empleo como consecuencia de la subida de ese umbral mínimo que establece la ley para autorizar que una persona pueda trabajar dentro de España. ¿Cómo llega el Banco de España a este resultado, a esta estimación? Pues llega a través de dos métodos que al final nos cuentan más o menos la misma historia. El primer método es hacer un seguimiento individualizado de la vida laboral de los trabajadores afectados por la subida del salario mínimo. Es decir, aquellos trabajadores que antes de la subida del salario mínimo cobraban por debajo de ese salario mínimo. Si el salario mínimo subió a 1.050 euros mensuales, pues se hace un seguimiento individualizado de qué pasó con los trabajadores que antes de 2019 cobraban menos de 1.050 euros mensuales. Y se compara la suerte o la desgracia que tuvieron esos trabajadores dentro de su vida laboral con otros trabajadores de características similares, sexo, edad, tamaño del hogar, salario anterior, si cobra o no cobra prestación de desempleo, etc. Con lo cual se comparan dos trabajadores similares en sus características, con la única diferencia de que uno de ellos se ve afectado por la subida del salario mínimo y el otro no. Y se estudia a partir de ahí qué sucede con cada uno de estos trabajadores. Y lo que sucede es que aquellos trabajadores con características similares a otros trabajadores, pero que están afectados por la subida del salario mínimo, tienen una probabilidad mayor de perder su empleo que aquellos otros con similares características, pero que no están afectados por la subida del salario mínimo. En particular, el 2,3% de los trabajadores que tenían empleo y que fueron afectados por la subida del salario mínimo perdieron ese empleo. El 2,7% de los parados que caían bajo la órbita de la subida del salario mínimo dejaron de incorporarse al mercado laboral precisamente porque el salario mínimo supuso una barrera a esa creación de empleo. Y más del 3% de los trabajadores que tenía un empleo completo y que estaban afectados por la subida del salario mínimo lo vieron reducido a una jornada de tiempo parcial. Por tanto, estamos diciendo que algo más del 5% de los trabajadores afectados por el salario mínimo o vieron destruir su empleo o no vieron crear un empleo,
a diferencia de lo que sucedió con trabajadores similares, pero que no estaban afectados por la subida del salario mínimo, y un 3% de los afectados tenía empleo completo y pasó a tener empleo a tiempo parcial. Esta sería la estimación más conservadora, el rango bajo de la estimación de destrucción o no creación de empleo que efectúa el Banco de España, alrededor de 90.000 personas afectadas. Pero este análisis, que es un análisis sólido, tiene sin embargo una limitación, y la limitación es que el Banco de España únicamente está analizando qué sucede con aquellas personas que antes de la subida del salario mínimo tenían un empleo a jornada completa, o también de aquellas personas que antes de estar paradas tenían un empleo a un salario inferior al nuevo salario mínimo. Y por supuesto, el salario mínimo puede afectar no solo a trabajadores a jornada completa, sino también a trabajadores a jornada parcial y a trabajadores temporales, es decir, aquellos que no trabajaron todos los días del mes durante el periodo anterior a la subida del salario mínimo. Y aquí es donde entra el segundo método de estimación de los efectos de la subida del salario mínimo que efectúa el Banco de España. Esencialmente analizar qué sucede con los contratos de distintos rangos salariales a partir de la entrada en vigor del nuevo salario mínimo el 1 de enero del año 2019. Y como podemos observar en el siguiente gráfico, los contratos con una remuneración menor o igual a 1.050 euros mensuales, o el equivalente a 1.050 euros mensuales, es decir, si un trabajador trabaja medio mes a jornada completa por 525 euros, aparecería en este gráfico como cobrando 1.050 euros mensuales. Es decir, también incluye trabajadores a tiempo parcial o trabajadores temporales normalizado su salario al salario equivalente a jornada completa y durante todos los días del mes. Antes del 1 de enero del año 2019 era legal suscribir contratos con una remuneración inferior a 1.050 euros mensuales. A partir del 1 de enero de 2019 es ilegal suscribir contratos a jornada completa con una remuneración inferior a 1.050 euros mensuales. Y por tanto este gráfico pone de manifiesto qué sucede con este grupo de contratos que serían contratos menores o a partir del año 2019 iguales al salario mínimo. Y lo que vemos es que sufren un desplome muy considerable a partir del 1 de enero del año 2019. Por supuesto, uno podría decir, hombre, dejaron de firmarse contratos por debajo de 1.050 euros mensuales porque es ilegal y pasaron a firmarse contratos a 1.050 euros mensuales o ligeramente por encima de 1.050 euros mensuales, con lo cual tienes que comparar la caída de contratación que se experimenta porque se prohíbe trabajar por debajo de 1.050 euros mensuales con la ganancia de contratación en otros rangos salariales. Pues bien, analicemos qué sucede con los contratos normalizados con un salario entre 1.050 euros mensuales y 1.250 euros mensuales. Y lo que vemos es que, lógicamente, crecen porque hay un trasvase de trabajadores que antes de la subida del salario mínimo cobraban menos de 1.050 euros al mes y que ahora se contratan a más de 1.050 euros al mes, pero esa subida ni mucho menos compensa la caída de la contratación anterior. En particular, los contratos con un salario normalizado menor o igual a 1.050 euros mensuales pasan de 1,2 millones antes del 1 de enero del año 2019 a 800.000. Por ese lado, por tanto, hay una destrucción de 400.000 contratos con un salario menor o igual a 1.050 euros mensuales. Podría ser que esos contratos se hayan renegociado al alza y que por tanto no aparezcan dentro de la categoría de 1.050 euros mensuales, porque estén cobrando más. Pero sucede que entre los contratos que cobran más de 1.050 hasta 2.050 euros mensuales solo se produce un incremento de 200.000 contratos, de 1,6 a 1,8 millones. Por tanto, hay una destrucción neta de contratación y por tanto de empleo tras la implementación de la subida del salario mínimo de casi 200.000 trabajadores. Y ese es el rango alto de la estimación del Banco de España. 170.000 empleos a tiempo completo, a tiempo parcial, temporales, etcétera, que han sido destruidos como consecuencia de la subida del salario mínimo. El resultado neto, por tanto, de esta política es el siguiente. Aproximadamente 1,4 millones de trabajadores mantuvieron su empleo con un salario incrementado y, en cambio, hasta 170.000 personas perdieron su empleo y pasaron a estar en el paro, pasaron a estar desempleados. Se trata, por tanto, de una redistribución de la renta de pobres a pobres,
Hay personas que han mantenido su empleo y han pasado de cobrar unos 850 euros al mes a cobrar 1.050 euros al mes, y otros, en cambio, han pasado de cobrar 850 euros al mes a cobrar cero. Está claro, por tanto, que las políticas dirigidas a subir el salario mínimo, al menos en España, no constituyen una receta para que el conjunto de trabajadores peor pagados vivan mejor. Beneficia a unos trabajadores mal pagados a costa de condenar al paro a otros trabajadores igualmente mal pagados. No es que, como dice Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, subir el salario mínimo sea estar con los más débiles. ¿Qué va a pasar con el salario mínimo? Yo estoy con los débiles, Antonio, y me parece que esta herramienta ayuda a los más débiles. Se está quizá con algunos débiles a costa de abandonar a su suerte a otros débiles que quedan expulsados del mercado laboral. Si queremos aumentar sostenidamente los salarios en España, si queremos incrementar sostenidamente la creación de empleo en España, si no queremos dejar a nadie atrás para que algunos mejoren, la receta es otra. La receta es libertad en el mercado laboral para crear empleo y atraer inversión nacional y extranjera para que, acumulando capital, incrementemos la productividad de los trabajadores, aumentemos la demanda empresarial de esos trabajadores y, en última instancia, gracias a ese incremento de la productividad de los trabajadores auxiliado por el incremento de la demanda empresarial de esos trabajadores, los salarios suban. Subir el salario mínimo fue condenar en 2019 a 170.000 personas a no tener empleo.